Bueno, ahora sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, me alegro de que hayan venido. Vamos a tratar de que salgan airosos después del día de hoy, y van a salir airosos porque la finalidad de este curso es que sepan lo que tienen que hacer en un caso de urgencia, ¿sí? Mi nombre es Carlos Soberano, hay varios que me conocen de acá, hay otros que no. Me catalogo como un hombre multifacético, porque hago muchas cosas, de hecho tengo varias profesiones. Yo digo de mí mismo que soy docente en educación física y en fitness, y con eso involucro muchas cosas. He trabajado acá, he trabajado fuera en otro país también, he dado clases a niños autistas de natación, y bueno, son 34 años de trayectoria en la docencia, ¿no es cierto? Y a raíz de eso, bueno, todo lo que encierra, todo lo que hay para comentar y decir. Fui guardavidas de los Estados Unidos, entre otras cosas también, así que, bueno, acá y en otros lugares siempre tratando de dejar buena huella. Lo que vamos a hacer en el día de hoy es trabajar, entender y estudiar bien el socorro, o sea, los primeros auxilios que se le denominaba anteriormente así, ahora se le dice primeros socorros, y todo eso lo vamos a ir analizando de a poquito, ¿sí? Le vamos a explicar el porqué y demás. De las muchas cosas que hago y de las muchas cosas que sé, además soy instructor internacional de RCP, una entidad que se llama AIDER y que aquí en la Argentina se llama ACES, ¿sí? Son las siglas. La casa central está en Canadá y de ahí nos regularizan todo lo que tenemos que hacer en base a exámenes, como dar los cursos, las credenciales que las emiten ellos. De ahí que inclusive los exámenes me los estuvieron bajando en estos días, y como uno me preguntó qué es lo que vas a tomar, yo le dije no es lo que tomo yo, sino es lo que me mandan ellos. Entonces uno va cumpliendo lo que le van diciendo. Buenas noches, justo los estaba despidiendo, les estaba diciendo gracias por venir, será posible. Bueno, bienvenida, buenas noches, quiero decir buenos días. Te pongo un poquito de... Veo que viniste, pero como el ratón ese mexicano que corría a lo loco. Bien. Bueno, tu hermana está de feliz cumpleaños, así que me imagino... Sí, con todas las amigas en casa, luces apagadas, o sea... Me imaginé. Si llega, no sé, mañana. Decirle que en el gimnasio la voy a esperar con las luces apagadas también, y le voy a dar. Bueno, bien, vamos a esperar a que se acomode entonces. Ella es Gabriela. Hola, Gabriela. Bueno, Gabriela es del gimnasio también, del Sport Club. Gabriela, Anabela. Bueno, él es Alberto, el que tenés al lado. Eduardo, Silvia, Oscar. Alba y Oscar. Bien. Bueno, entonces, decirle a tu novio, marido, lo que sea, que estás conmigo ahora. Muy bien, pero mira, me estás emocionando. Bien, entonces les estaba diciendo que soy instructor internacional de RCP, y a eso nos vamos a buscar en el día de hoy. La sede central, como dije, está en Canadá. Aquí se rige por las siglas ACES, y es la sede que está en la Argentina, ¿verdad? Y de ahí regentean todas las normas también que vienen emitidas desde el Canadá. Entonces, de acuerdo a eso y de acuerdo a las normas, que son muy parecidas a la Cruz Roja, nada más que en vez de ser Cruz Roja es una entidad que comenzó en el año 2000, así que es más o menos nuevecita, se podría decir. Es una entidad sin fines de lucro. Yo voy a manejar esto desde acá. Bien, como están viendo entonces, ahí hay una referencia, ¿sí?, de lo que es AIDER, para el que quiera por ahí información de dónde está AIDER y qué es lo que abarca. Hay una página web que es www.aider.com. Sí, lo mandaste a los mails, eso. Sí. Exacto. Bien. Vamos a comenzar entonces a hablarles de los primeros socorros.
Ustedes van a ir siguiendo la pantalla conmigo. La introducción de esto es peor que una película. Y me llamó la atención, Carlos, que vi que la actualización es del 20 al 24. ¿Viste? La actualización. Exacto. Hasta el 24, no sé por qué, pero decía en el mail. La actualización de, decís vos. Así es, del 2020 al 2024, cuando explica lo que es AIDER. Ah, sí, hay mucho que explicar, por eso como arrancamos un poquito tarde hoy, vamos a, después les voy a ir explicando lo referente a la empresa, digamos, o la empresa propiamente dicho. Bueno, vamos a comenzar a hablar de lo que es socorro. ¿Qué pasa si ustedes, por ejemplo, están con alguien, ya sea su pareja, su familia, un amigo, una amiga, están en una película, están cenando, están tomando algo, están en su casa, están mirando televisión y de repente cae redonda la persona? ¿Qué es lo que hacen en ese momento? Llamarlo, sacudir, La primera reacción en ese momento es de miedo, de susto. El susto paraliza, el miedo paraliza. Entonces, si a eso le sumamos el hecho de que no sabemos nada cómo encarar la situación, eso es fatal y son los minutos decisivos para que la persona peligre su vida, o sea, para que la persona fallezca. Hay que tratar de evitar eso y los socorristas somos eso, somos el nexo entre la persona que acaba de caer y el SAME o el SEM, Servicio de Emergencias Médicas, que está por venir. Entre que viene el servicio médico y la persona cayó, nosotros podemos salvar esa vida. Si nosotros nos quedamos fríos, asustados, sin saber qué hacer, eso puede determinar ya el destino de la persona, ¿sí? Y les repito, eso le puede pasar lamentablemente a cualquiera. Digo lamentablemente porque ojalá no les pase nunca, pero en el caso de pasar, tienen que saber cómo actuar. Todo el mundo tiene que saber cómo actuar. Esto es imprescindible inclusive para el ama de casa también, ¿sí? No es que apunta a un sector en específico, sino que todo el mundo tiene que saber. El cocinero, el que trabaja en una fábrica, el que trabaja en una oficina, el ama de casa, como dije recién, todo el mundo tiene que saber, porque les repito, esa situación se puede dar en cualquier momento. Ustedes se encuentran felices y contentos un sábado a la noche, toda la familia reunida, y en el medio de lo que están viendo cae uno, cayó. Entonces, el no saber nada puede ser la gran diferencia entre la vida y la muerte. Es así de directo, ¿sí? Entonces, es fundamental saber qué es lo que vamos a hacer. Como dice aquí, el término socorrere, yo puedo adelantar un poquito acá, pero la definición por ahí me va a jugar un papel. El término socorrere proviene del latín succurrere. En el castellano significa ayudar y favorecer de un peligro o una necesidad de la persona que está pasando por una situación definida, ¿no es cierto? Auxiliar a la persona es un término parecido, no es lo mismo auxiliar que socorrer, ¿sí? Auxiliar, yo puedo ayudar a alguien que no está en peligro. Socorrer, estoy socorriendo a alguien que sí está en peligro. Entonces los términos, muchos años atrás, se le decía primeros auxilios. Pero ese término fue cambiando porque en realidad se afinó, como quien dice, un poquito más el lápiz, de acuerdo a la especificación de cada término. Entonces, hoy en día se dicen primeros socorros o socorristas, que apunta directamente a la situación de la persona, ya sea que cayó por un paro cardiorrespiratorio,
o por un paro cardíaco. Ya vamos a ver también esa diferencia que hay entre un paro cardíaco y un paro respiratorio, ¿sí? Cardiorrespiratorio. Entonces, ese término de primeros auxilios con los años se cambió, ¿sí? Como dice acá, la importancia de utilizar el verbo socorrer es que implica una especificidad en la acción de ayudar. Es ayudar a alguien que se encuentra en peligro o necesidad, a diferencia del término auxiliar, que es inespecífico y se encuentra definido simplemente como ayudar. Es un poco lo que les decía, lo que les explicaba yo recién, ¿sí? Auxiliar se auxilia a cualquiera, inclusive a alguien que necesita algún favor, alguna ayuda, y socorrer ya va más allá, va directamente, raya o se emparenta con el peligro, ¿sí? Eso es lo que tenemos que aprender a definir para el día de mañana, cuando digan, vos hacés primeros auxilios. No, yo no hago primeros auxilios, yo hago primeros socorros. Ese es el término. Bien. Aquí especifica un poquito más. Esto ocurre también, como estábamos diciendo, con el término socorrista, que es mucho más ilustrativo que auxiliador, por todo lo explicado anteriormente, ¿sí? Y dice, en definitiva, socorrista, el reemplazo de auxiliador, socorrer, el reemplazo definitivo de auxiliar, y primeros socorros, el reemplazo definitivo de primeros auxilios, ¿sí? En una palabra, socorro define definitivamente, valga la redundancia, con respecto de primeros auxilios. Todo esto que yo les estoy diciendo es fundamental y es para tener bien en claro los términos. Y de ahí vamos desde la raíz. Tener bien en claro los términos, tener bien en claro las ideas, es fundamental para uno saber inclusive dónde está parado, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que específicamente uno hace? O lo que a uno se dedica. Y saberlo explicar, y saberlo tener en claro uno mismo. Lo primero es tener en claro uno mismo las cosas y después ya todo lo demás va viniendo por decantación. Bien. Los primeros socorros son responsabilidad de toda la sociedad, ¿sí? Vayan escuchando bien todo esto que les estoy explicando, porque a lo último va a haber una especie de examen que les voy a dar, ¿sí? Entonces, ¿por qué es el examen también? Que hay algunos que me han preguntado por qué das examen. Es porque es necesario y la responsabilidad de todos ustedes es un poco la responsabilidad mía. Si el día de mañana ustedes tienen alguna situación, que vuelvo a repetir, ojalá que no, y ustedes tienen que actuar, van a actuar en base a lo que yo les impartí desde acá. Si yo les impartí cosas que no van, ustedes van a hacer cosas peores. Si yo les impartí cosas que van, ustedes van a hacer lo que tienen que hacer. Pero para eso es necesario que ustedes se lo graben un poco, se graben esto que es lo básico, ¿eh? Hay muchos temas para dar, los socorristas tenemos muchos temas para dar, pero el primero, el básico de todos es este, ¿sí? Hay inclusive formación de brigadistas, etcétera, etcétera. Inclusive les voy a ir diciendo, lo que hoy vamos a ver es solamente RCP, pero después viene RCP y DEA, también saber qué es el DEA, cómo se utiliza, para qué se utiliza, en qué momento se utiliza. Vamos a terminar antes de eso, pero lo de hoy es RCP. Entonces, es importante que ustedes tengan en claro todo esto, ¿sí? Esto de socorrer lo tiene que saber, como dijimos en un principio, todo el mundo. La situación de emergencia puede recaer aún cuando uno va a hacer las compras. Uno fue a hacer las compras en el supermercado, está eligiendo la comida y el que está al lado se cae. Entonces, desde el momento en que se cae, hay que actuar a contrarreloj. Eso no significa que uno se ponga nervioso y que esté desesperado y aturdido y se anula, porque también cuando se anula uno se pone en blanco la mente y ya no sabe qué hacer. Entonces, en el momento que la persona cae,
uno tiene que actuar con control, con autocontrol, pero sin perder el tiempo. El tiempo es fundamental y uno tiene que actuar de inmediato. Volvemos siempre a lo mismo. Si uno no actúa cuando tiene que actuar, esa es la diferencia entre la vida y la muerte, hasta que llega el Zen. Porque he sabido que el Zen tarda a veces media hora, ¿sí? Por no hacer específico algunos casos, pero más o menos media hora. En esa media hora yo tengo un montón de cosas para trabajar con la víctima, tengo un montón de cosas para hacer y tengo un montón de cosas para controlar, que les repito, hace la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en claro, y quiero que tengan en claro, porque es lo que se van a llevar de hoy en más, ¿sí? Actuar y saber qué es lo que tener que hacer y cómo hacerlo. Es lo principal. Esto, por supuesto, va más allá de la edad, va más allá del estado físico, va más allá de todo eso. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas dice: todos los seres humanos deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Qué significa esto? Esto significa que lo que voy a decir no solamente pasa acá en Argentina, pasa en todo el mundo, porque hay situaciones que son iguales en todo el mundo. Generalmente, o por lo menos años atrás, cuando uno veía algún problema ajeno o alguna situación, uno enseguida se apartaba. Decía, no te metas, vamos, no, uy, deja eso, no, vamos, nos vamos. Error. Porque eso implica muchas situaciones de responsabilidad personal, ¿sí? Inclusive cabe también un abandono de persona, y eso puede ser también motivo de carcelación. Entonces, muchas personas dicen no te metas porque creen de que si se meten y algo sale mal, le van a recaer la culpa a ellos. Pero eso también es un error porque si bien cada país tiene sus leyes propias, aunque muchas son parecidas, las leyes en este caso avalan al socorrista, al igual que las leyes avalan a un guardavidas, al igual que las leyes avalan a un policía, ¿sí? El hecho de actuar en el momento de actuar, cuando se tiene que actuar, más allá de que a lo mejor no pudimos salvar a la persona, pero actuamos, nada ni nadie nos va a jugar en contra. Nada ni nadie va a decir algo en contra de nosotros porque estuvieron viendo, y aparte siempre hay testigos de que uno puso la mejor voluntad para ayudar. Entonces, de ninguna manera nos van a recaer leyes en contra. Al contrario. Yo leí eso que mandaste. Sí. Y se habla de la ley de buen samaritano. Ya lo vamos a hablar a eso también, claro. Quería ver si estaba acá, bueno. Sí. Eso es un poco para que se queden tranquilos y para que entiendan lo que acabo de decir, que no es que si nosotros vamos a actuar tenemos peligro de que nos metan en cara, como dicen los chicos, y ese tipo de cosas. No, muy por el contrario. Al contrario, el actuar, eso lo tienen bien visto. Y de ninguna manera pueden hablar en contra nuestro, ni aún, como dije hace un ratito, cuando no podamos salvar a la persona y la persona indefectiblemente parta, ¿no es cierto? Aún en ese momento tampoco nos van a decir nada porque van a ver de que uno puso la mejor voluntad para que eso no suceda. Y de eso vamos a hablar en unos minutitos. Con respecto de las urgencias y las emergencias, generalmente la gente confunde urgencias con emergencias, lo cataloga de igual manera y lo relaciona a las dos igual entre sí. Se podría decir que son primas hermanas, pero que no es lo mismo. No es lo mismo. Tanto las urgencias como las emergencias son situaciones que requieren asistencia sanitaria inmediata. Hasta ahí vamos bien. Se presentan de forma repentina y pueden poner en riesgo la formación de un órgano o la vida misma de la víctima. Aquí, ¿cuál es la diferencia entre las emergencias y las urgencias? Las emergencias
como la palabra lo indica, la vida de la persona está en peligro. Cuando hay una emergencia, repito, la vida de la persona está en peligro total. Uno tiene que actuar ya, llamando al ser. Las urgencias, la vida de la víctima no está en peligro inmediato, pero puede transformarse en peligro si uno no actúa en forma inmediata. O sea, ahí está la relación entre las dos. Sin embargo, entre las dos hay diferencias, ¿sí? Vuelvo a repetir, emergencias es una situación de vida o muerte, diciéndolo callejeramente, y urgencias es una situación en la que uno tiene que actuar y tiene que actuar bien, porque si uno actúa mal, ahí sí se transforma en una urgencia, en una emergencia, perdón. La urgencia es como que aguanta, como quien dice entre comillas, aguanta un poco más, ¿sí? No es un peligro inminente. Hay más tiempo para actuar porque el peligro no es tan inminente como acabamos de decir. Todas estas cositas es importante que los tengan, que las vayan teniendo en claro, ¿sí? Bien, acá especifica un poquito más qué son los primeros socorros. Los primeros socorros, como ya dijimos, son los cuidados inmediatos que se brindan a una persona que resulta herida o enferma súbitamente. Ante una situación de emergencia, los primeros socorros apuntan siempre a recurrir al mínimo el impacto del acontecimiento sobre el estado de salud de la víctima. ¿Me va siguiendo hasta ahí, verdad? Bien. Los primeros socorros bien aplicados hacen la diferencia entre una recuperación rápida y una internación prolongada. Es decir, como el caso de una herida maltratada, que aunque podría ser de recuperación rápida, se infecta y requiere, por lo tanto, una internación permanente. O sea, de una situación que la podemos solucionar enseguida, si la solucionamos mal, ahí decanta todo en lo peor. Entonces, por eso tenemos que tener también todo bien en claro. Eso hace la diferencia también entre una discapacidad temporal por el mismo accidente y una permanente, como que se podría generar si se incitara a una víctima con una lesión de columna a moverse si se dañara aún más la médula espinal. Es decir, eso también son cosas a tener en cuenta. Si yo estoy viendo que la víctima sufrió un accidente, cayó o lo que fuere, y la voy a socorrer, y en el apuro, por eso tenemos que tener autocontrol, en el apuro, y los nervios que se nos vienen en ese momento, nosotros la agarramos y la trasladamos sin chequear nada, puede ser que haya tenido una lesión de la columna que se podría solucionar, pero al trasladarla tan solo unos metros, yo esa lesión la transformo en permanente y peligra la víctima en cuanto a que vamos a un hecho drástico, podría llegar a terminar en una silla de ruedas para toda la vida. Entonces, fíjense ustedes cómo uno tiene que ir teniendo en cuenta varias cositas también. No es cuestión de que uno vea a una persona que está grave, cayó o lo que fuere, y enseguida la va a mover, la va a socorrer. Sí, socorrerla hay que socorrerla, pero hay que socorrerla con precaución. Hay que chequear, hay que ver. Inclusive nosotros mismos tenemos que ver, que ya lo vamos a hablar, tenemos que ver una cierta seguridad para nosotros mismos. Porque también puede ser el hecho de que hay una víctima, el lugar es peligroso, uno va sin chequear nada a ayudar, voy a ayudar, se viene todo abajo y ya no va a haber una víctima, van a haber dos víctimas. O sea, la víctima y yo. Entonces, todas esas cositas uno las tiene que ver. Que uno las va diciendo ahora en forma lenta, porque yo los estoy instruyendo a ustedes, pero en el momento es rápido. ¿Sí? Es rápido. Entonces, los primeros socorros, como dicen acá, no solo implican hacer algo por los otros, sino que incluyen los cuidados que una persona se puede aplicar, a la que una persona se le puede aplicar a sí misma. Tenga en cuenta, dice, que todo lo que aprenderá para el cuidado de los otros también es útil y lo podrá aplicar para usted también. O sea, ahora estamos, por supuesto,
teniendo conocimientos como para ayudar a los demás. Pero esos conocimientos también nos van a servir para cuidarnos a nosotros mismos. Saber prever situaciones, saber cómo controlarnos. Yo hace 2 semanas atrás, más o menos, me corté un dedo en casa. Yo vivo solo, así que imagínense, si yo tengo una situación como esa y me vuelvo loco, que inclusive que vi la sangre que parecía la canilla del agua, y uno se anula y se marea, todo eso, sí, ve la sangre y dice, ¡ah! Imagínense el desastre que podría llegar a pasar. Me pasó eso, bueno, tranquilo, fui al botiquín, agarré las cosas, hice lo que tenía que hacer y tranquilo, terminé mirando una película después, con el dedo ahí. Pero bueno, les quiero decir eso, uno tiene que tener autocontrol y todos los conocimientos que uno va adquiriendo para ayudar a los demás también son conocimientos para ayudarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Hasta ahora va todo bien, ¿verdad? Sí. Bien. Eduardo, no te estás durmiendo, ¿verdad? No. Ah, bueno. Bien. Acá habla de algunas especificaciones, como por ejemplo, ¿qué son los lugares urbanos? Los lugares urbanos son cualquier punto gráfico ubicado al menos de 1 hora de un hospital o una clínica. La importancia de aprender primeros socorros en lugares urbanos radica en que allí es más probable que una persona se vea envuelta en situaciones donde deba aplicarlos para otras personas e incluso para ella misma. Bueno, habla de los lugares urbanos, de los lugares más cercanos que podamos llegar a tener para derivar a la persona. Siempre, siempre, siempre es importante, ante la ayuda que yo le estoy brindando a la víctima, llamar al CEN, al 911. ¿Sí? Es importante eso. Y ya vamos a ver diferentes situaciones con respecto de eso. Generalmente, dice, la demora en la utilización de primeros socorros no implica un peligro inminente para la víctima, pero en algunas ocasiones, como por ejemplo cuando alguien deja de respirar, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, y usted tendrá que actuar. Es decir, lo que hablábamos hace un rato, las ambulancias suelen tardar, entonces nosotros, aplicando los conocimientos que tenemos, podemos hacer que la víctima no se vaya y aguante, ¿sí? Y aguante hasta que llegue la ambulancia. De ahí se derivan muchas situaciones que ya las vamos a ir hablando, pero de a poquito vamos a ir analizando. Bien. El factor tiempo. Situaciones, entre comillas, sencillas, como un atragantamiento, una electrocución, un paro cardiorrespiratorio, una hemorragia grave, ponen en peligro la vida de una persona en corto plazo. Entonces está en nosotros actuar inmediatamente y eliminar las probabilidades de que esa persona sufra más. Bien. Acá habla de lo que habíamos hablado hace un ratito, de los primeros socorros y las leyes. Algunas personas, como habíamos aclarado, no quieren involucrarse en situaciones de emergencia por miedo a ser demandadas. Sin embargo, en realidad esto ocurre pocas veces cuando se dan los primeros socorros. O sea, la gente que actúa con un poco de lógica va a ver realmente que uno lo está ayudando a la víctima y que no la está perjudicando. Entonces, de ninguna manera pueden actuar en contra nuestra. Es importante que averigüen cuáles son las leyes locales que regulan esta actividad en su país. Cada país tiene por ahí particularidades diferentes. Las principales en el mundo son las leyes del buen samaritano, lo que me decía Alberto, que brindan inmunidad a los socorristas, y el deber de socorro que se aplica en algunos contextos laborales. Hay que tener en cuenta también que en los lugares urbanos, una vez que uno inicia
una tensión, deberá continuar hasta que llegue la ayuda. Esto lo digo ¿por qué? Porque ha habido situaciones en las que los nervios nos juegan tan mala pasada que nosotros comenzamos a ayudar a la víctima. Y después vemos que la víctima se va agravando y nosotros decimos, no, yo en esta no me meto más y me voy. Eso es lo peor que pueden hacer, es lo peor que pueden hacer. Exacto, y muchas veces uno reacciona de esa manera por los nervios. O sea, no porque realmente uno quiera, sino por los nervios. Pero por eso especifica acá. Una vez que uno comienza a ayudar, repito esto, no tiene que abandonar a la víctima hasta que llegue el CEN. Hasta el mismísimo momento que llegue el CEN. Uno tiene que estar ahí. Inclusive el CEN, cuando llega, nos piden datos a nosotros también, los pocos datos que hayamos averiguado en ese momento. Pero por más que veamos a la víctima que no la podemos salvar, no la podemos salvar, no la podemos salvar, tenemos que estar ahí hasta lo último, ¿sí? Y tengan cuidado que no les va a pasar nada, absolutamente nada, porque ustedes van a hacer lo que buenamente puedan, ¿verdad? Estas cosas son fundamentales, porque uno, ahora que uno está tranquilo, lo entiende y hasta ve este tipo de temas como algo medio superfluo, pero en el momento de estar, te vuelvo a repetir, si uno no tiene un suficiente autocontrol, hace cualquier cosa. Los nervios nos juegan una mala pasada, ¿sí? Entonces uno tiene que actuar tratando, es como el abogado. Los abogados, cuando uno charla con un abogado, le está contando el problema que uno tiene y uno está viendo que el abogado lo está mirando pero con una frialdad y uno dice, pero este tipo me está escuchando, no me está escuchando, ¿qué le pasa? ¿No le corre sangre por la pena? Y es que el abogado ya está tan canchero que él recibe los problemas, pero no se involucra en los problemas. Entonces, él está teniendo en cuenta lo que le están contando y va a actuar, por supuesto, en base a eso, pero él escucha, él escucha. No es que se amarga, no es que llora, no es que cantan una canción de tristeza entre los dos, no. El tipo actúa, claro, actúa, pero con, digamos, no sé si sería la palabra correcta, una frialdad profesional. Entonces, eso es lo que tenemos que llegar a tener nosotros, un autocontrol, ¿sí? Un autocontrol, actuar, pero sin llegar a dejar que los nervios nos invadan. Esto yo lo voy a repetir varias veces porque, les repito, ahora están relajados, se están atendiendo, están escuchando. Dios no quiera que les pase una situación de emergencia, pero cuando les llega el día que les pase, ahí quizás se acuerden de mí, ¿sí? No sé si de buena manera o de mala manera, pero bueno, se van a acordar de mí. Bien. Bien, hay que tratar de no cometer errores cuando uno está ayudando. De ahí que la capacitación es importante y tiene que ser constante. Esta, si Dios quiere, va a ser una de los primeros cursos que yo voy a dar, de un montón de cursos que voy a dar también. Por supuesto, el que lo quiera hacer, los hace, el que no. Pero ¿por qué digo esto? Porque muchas veces uno cuando hace un curso de RCP sale y dice, bueno, ya sé, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacerlo más allá. Y listo, ya es como que lo dejan en el olvido y ya está, ya lo sé. El argentino por lo menos dice eso, ya está, ya lo hice, ya lo sé. Y me pasó que una chica que había pasado unos meses, yo le dije, bueno, ¿y te quedó algo del curso que hiciste? Pues lo había hecho unos meses atrás. Y medio año atrás más o menos. Y le digo, bueno, ¿te acordás algo de lo que me dice? No me acuerdo nada. No me acuerdo nada. O sea que si tengo una situación ahora, no me acuerdo ni qué es lo que tenía que hacer, ni las compresiones, ni nada. Entonces, eso es grave. Y para eso uno tiene que hacer cursos. Por lo menos este carnet que van a recibir ustedes dura 2 años. Pero en esos 2 años, un refresque de memoria tienen que hacer. Yo les aconsejaría eso. O meterse en algún que otro curso relacionado con los primeros socorros, como para ir teniendo en cuenta, ¿sí?, las cosas que acaban de aprender. Ese material que yo les acabo de enviar también por PDF
no es para que lo pongan de recuadro en la repisa de su casa, sino como para que lo vean cada tanto, lo estén leyendo, y aunque les parezca mentira, el leerlo cada tanto, aunque sea, les va reflejando la memoria, ¿sí? Ah, tenía que hacer tal cosa, ah, tenía que hacer tal otra. Lo leen, como quien lee un cuento. Y van a ver que leyendo cada tanto eso, les va a quedar. En cambio, si ustedes lo guardan y lo dejan ahí, que el polvo se lo lleve, es como que ustedes mismos también se les va a ir el conocimiento. Entonces, es como que van a volver siempre para atrás. Y hay que tener estos conocimientos siempre latentes, siempre latentes. Bien, chicos, vamos a hacer acá, son 1:10 si no me equivoco. Sí. Vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos, ¿sí? Y después vamos con la segunda parte de este curso, ¿sí? Entonces vamos a tomarnos unos 10 minutos, que por ahí estoy sospechando que alguno está bostezando, me parece. Bueno. ¿Se nota con lo rico? Entonces, unos 10 minutitos, chicos, y a la 1 exactamente arrancamos entonces con la otra parte, ¿sí? Traemos las cositas. Sí, ahí en la mesa. Chicos, tienen algunos aperitivos para servirse ahí también, mientras yo voy preparando lo que vamos a hablar. Soy un vicioso, Yo también. ¿Estás grabando la clase, Carlos? ¿Cómo? ¿Estás grabando la clase? Mira qué cosa. Se va a ver toda mi entrada. No, pero después se recorta, ahí se prepara.